Amigas, amigos, deseos se encuentren bien al igual que sus familias. Les habla el escritor mexicano Iván Uriel. Les doy la más cordial bienvenida a Días de Aliento, un viaje literario que hemos preparado para ustedes, tratando de estar cercanos a pesar de la distancia desde la cercanía del corazón. Les envío un abrazo con todo cariño, fuerza y energía hasta Austria y también hacia sus familias en México. Muchas gracias a la Embajada de México en Austria por hacerles llegar este video en sus distintas plataformas y a ustedes por darle sentido a esta actividad cultural con su presencia, con acompañarnos y de esta forma difundir las letras mexicanas, las letras migrantes. Días de Aliento es un viaje literario que hemos preparado para ustedes, a través del cual hacemos un recorrido por las novelas El Surco, El Ítamo y El Muro, que integran la trilogía Apología del Encuentro, la cual aborda las relaciones humanas desde la migración universal. También haremos una lectura de poemas contenidos en los poemarios Navegar sin remos y Puntos Cardinales, que hacen una reflexión sobre la vida, la muerte, la esperanza, la naturaleza, el amor y los sueños. También haremos un viaje a través de Días de Aliento, novela que escrita desde la pandemia envía un mensaje de aliento, fuerza y energía, un mensaje de empatía y solidaridad en el contexto que vivimos en el mundo y que también nos permite estrechar no solamente los lazos, los abrazos y también los cariños, sino pensarnos a la distancia y habitarnos desde el corazón. Y así también hago un homenaje a escritoras y escritores mexicanos que les recomiendo, por supuesto, y que asimismo han influenciado la apología del encuentro. Sor Juana Inés de la Cruz, María Enriqueta Camarillo, María Luisa Puga, Rosario Castellanos, Elena Garro, Elena Poniatowska, Fernando del Paso, Juan Rulfo, Carlos Fuentes y por supuesto también la influencia del maestro Sergio Pitol, que fue fundamental para la escritura del Surco. Desde estas voces que se expresan y se manifiestan a través de cada línea, de cada palabra, desde la poesía de Sabines, desde la poesía que habita también en cada uno de nuestros poetas, envío un abrazo enorme hasta Austria con el deseo de que les guste este recorrido literario. La primera novela que escribí fue El Surco, historias cortas para vidas largas, una novela testimonial que ahonda en las reflexiones de las relaciones humanas en la migración universal. Y en esta novela aparecen los testimonios de muchos personajes que se quedaron en mí, en mi experiencia migrante, que he tenido desde niño, ya que mi padre fue migrante y fue ahí cuando tuve mi primer contacto con la literatura y con la literatura migrante. La literatura se convirtió en una herramienta, en un instrumento, en un espacio en el cual podía tratar de comprender el entorno que vivía, entender el contexto en el cual nos encontrábamos y al mismo tiempo abrigar la esperanza del reencuentro. Fue así que de esa manera comencé a escribir mis primeros cuentos que se convirtieron en series de radio para Radio Universidad Veracruzana en México, y fue así como la literatura me permitió encontrar otra dimensión, otro espacio desde la propia realidad. Quise seguir los pasos de mi padre, recorrer esos espacios, recorrer los momentos, los lugares, los instantes en que él había trabajado y que me habían permitido también estar en la misma barraca, en el mismo espacio en el que vivía, recorrer los mismos campos, trabajar esos campos de pizca en el chile, en la fresa, y conocer de cerca el trabajo en las cocinas, en las fábricas y sobre todo conocer desde colegas, desde grandes compañeras y compañeros, cuáles eran sus sentires, cuáles eran sus emociones, cuáles eran aquellos sentimientos que se quedaban atrapados y los que se lograban expresar a través de esos instantes en los cuales albergaban poder estar en contacto con sus familias. El Surco es una novela que nace desde ese testimonio. Los surcos no se caminan ni se recorren, se labran. En el surco no hacen aguas mansas ni prenden hierbas húmedos maderos. Los surcos son laberintos lineales, avenidas sin aceras, camellones sin árboles, inconmensurables. Paredes no existen, tampoco manivelas, engaños ni simulaciones. Una se pierde hasta que la planta desiste de la natura y se hace de mimos para sembrarse. Entonces los surcos se nos muestran como la vida, a fragmentos. Intensos abaten, leves como la anécdota. El sentido del surco es que se da y en ese dar se nos convierte. Los surcos se vuelven el todo y nosotros los fragmentos. El Surco es una novela que aborda diferentes historias de mujeres y hombres que desde diferentes partes del mundo van viajando hacia llegar a ese lugar en el cual se encuentran y comparten su historia, su pasado, su presente y su futuro. A través de diferentes historias y también testimonios de quienes me acompañaron en la pizca del chile, en la siembra de fresa y en largos jornales a través del trabajo, no solamente en las cocinas y en el campo mismo, en el surco mismo, sino a través del trabajo que desempeñamos todos los días quienes migramos por una u otra razón en el mundo. Me hubiera gustado despedirme, pero supuse era demasiado malestar
verme despierta. Guardé silencio cuando te acercaste en la penumbra y a cada una nos diste un beso en la frente. Eso lo hacías todas las mañanas antes de irte, pero aquella madrugada, tus besos llevaban un dolor que parecía quemarme, como si presionaras clavos con un martillo sobre mi corazón latiendo. Tu beso tenía sabor a despedida, así lo sentí, y cuando te diste vuelta, cogí un pañuelo y sequé la humedad que dejó aquella lágrima que cayó sobre mi frente. Seguro en la congoja no te percataste. Aún guardo el pañuelo con tu lágrima y tu beso. Yo sufría por no verte más. El norte es un lugar allá, lejos. La segunda parte de la trilogía es El Ítamo, una novela de ficción que narra el viaje que las y los migrantes hacen hacia llegar hacia un lugar en donde habita la planta que cura todo. Es una reflexión de un viaje interior y sobre todo es una reflexión de que ese lugar no es un país, no es una ciudad, no es un territorio, sino realmente es una migración que hacemos hacia nuestro interior en un homenaje, en un reconocimiento a todas y a todos quienes han entregado su vida, quienes han entregado toda su energía por este migrar en el mundo y al mismo tiempo, a través de ellos, migrar el lenguaje, migrar nuestras costumbres, nuestras tradiciones y crear nuevas culturas, crear nuevas formas de poder utilizar nuestro lenguaje, de poder unirnos a través de las distintas perspectivas. Es una novela que nace de la reflexión de los pueblos originarios de México y de América Latina. Es una novela que tiene un enfoque intercultural y que sobre todo busca encontrarnos en el diálogo, vernos reflejados en la otra, en el otro, en esa alteridad que nos configura, en esa otredad que nos representa, encontrarnos como un espejo reflejo y al mismo tiempo hallar en las letras este encuentro. Cada uno de los pasajes que están descritos en la novela están descritos desde los cruces fronterizos de todo el mundo. Por ello encontramos en esta reflexión una reflexión del día, la noche, de la vida, la muerte, la esperanza, del amor como motivo, sentido y significado de la existencia. Es así como el Ítamo también explora desde nuestra interioridad y explora desde nuestras tradiciones y costumbres la forma en la cual el lenguaje se vierte como un puente para encontrarnos. La vida solo tiene sentido si se tienen motivos. Yo soy una de las mujeres que migrando desde lugares distintos, forjaron en mí la huella de sus pasos. Todas migramos con duda de lo que sería, atender a los impulsos y razones que dentro de nosotras fluyen. Cuando damos el primero de los pasos que vendrán, sabemos que no habrá regreso, pues aunque volvamos, nosotras ya no seremos las mismas. Yo sabía que al irme no volvería. Migrar nos enseña a explorar el sendero, advierte que así el agua esté calma, sobrepasa las fronteras. Yo no he sabido decir ni la mitad de todas las cosas que hasta ahora he dicho. No sé cuántos días han pasado ni hasta cuándo queden números para sumarlos. Lo que sí sé es que te extraño a ti. Y ahora que también viajas, y ahora que tanto has esperado, sabrás lo mucho que duelen los abrazos demorados. Soy la luna que come al sol, una mujer convertida en muchas, la que no recuerda pasados, la que al presente lento consume. Hay días en que no sabemos si estamos vivas o muertas. Ocurre en lugares sin tumbas, altares ni entresijos. La muerte es solo una pequeña parte de la vida. No la completa, la integra. Así como la felicidad, así como la tristeza. Somos como la luna y sus dos lados. Ítamo explora otro tema de la migración distinto, universal. Esa búsqueda que emprendemos hacia encontrar algo que nos brinde la felicidad, que nos brinde la plenitud y la posibilidad de encontrar la esperanza. El Ítamo es un viaje hacia el lugar donde se encuentra la planta que lo cura todo. Y a través de esa reflexión es encontrar no solamente la esperanza, sino también la posibilidad de encontrarnos desde el pensamiento, desde el latir del corazón y desde ese instante en el que sonreímos porque alguien en alguna parte del mundo nos recuerda, nos piensa o también nosotros los pensamos a través de ese instante. Recuerdo cómo me levantabas del suelo y me cargabas con tus brazos, cómo sentía tus agrupadas caricias cubriéndome del frío, cómo sufrías mis pesadillas y desvelabas cada uno de mis sueños. Recuerdo verte sufrir ante mis idas y abarcar de gozo mi regreso. Recuerdo tu piel que parecía un pañuelo, tus cabellos tersos, el respiro tan tuyo consolando mi llanto y tu presurosa corrida por aliviarme. Recuerdo cuando hablamos por última vez, me dijiste que me cuidara, que volvías pronto, que el Ítamo está lejos pero está, y que de cualquier lugar uno siempre vuelve a donde ha partido.
¿Cómo recuerdo, madre, aquel abrazo y el último beso? En la novela El Muro, que concluye la trilogía Apología del Encuentro dedicada a las relaciones humanas en la relación universal, las protagonistas son una madre y una hija que conversan desde distintos puntos de vista su ser, su historia y también su ser migrante, quien ha nacido en un espacio con una identidad que trata de encontrarse justo en ese caminar y quien ha viajado para dejar atrás su terruño, su espacio, su lugar de origen. Es justo en el muro donde buscamos derribar los muros que nos separan, derribar estas barreras, que no haya límites y que estas fronteras no existan en el amor, en el cariño, para tender puentes que permitan unirnos, puentes que permitan encontrarnos en esa introspección, que permitan encontrarnos en el pensamiento y también en la solidaridad. Ese es el mensaje que envía la novela El Muro. Vive cada día como si fuera el último, sin morir. Ha sido una noche donde al sueño fuimos uno y al cansancio de las horas de otras manos continuó aliento. Lágrimas brotaron de alegría al escuchar los aplausos resonar de sus palmas, agitados corazones que indican el rescate de nuevas vidas. Ha sido una noche donde nos encontramos como iguales siendo distintas. Ha sido una noche de las muchas que vendrán, donde seguiremos necesitando aliento en tandas de cariño y al abrazo erigir puentes que respetando nuestra esencia nos unan. Ha sido una noche que espera al sol y ante su llegada, la señal inequívoca de que ahí, donde late un corazón abrazado a otro, la vida perdura y la esperanza habita. Todo ideal proviene de un anhelo y los anhelos son los sueños despiertos. El Muro, una novela que nace justo 10 años después de la publicación de la primera novela y a través de esta década en la cual la Apología del Encuentro se fue constituyendo, El Muro concluye la trilogía con una reflexión hacia los puentes que podemos tender para derribar las fronteras que nos separan, para derribar los límites que nos ponemos a nosotros mismos, derribar esas barreras que nos impiden vernos reflejados, que nos impiden darnos al diálogo y también que nos impiden encontrarnos en esa armonía desde la misma relación social, desde la misma relación humana que establecemos. Hacer de cada uno de esos momentos, de esos encuentros, un llamado para hacer conciencia sobre los procesos migratorios, pero al mismo tiempo hacer conciencia de la valía, la importancia extraordinaria que tiene establecer vínculos de armonía, vínculos de paz, y es justo así como El Muro hace esa reflexión desde nuestra propia percepción del mundo. En estos tiempos que la tierra tiembla, la lluvia ahoga y azota el viento, bien vale escucharnos en la voz de la natura y mirarnos en la otredad que nos confronta. Así, desde esa mirada que nos refleja, desde esa mirada que nos conforta, darnos cobijo, regazo y aliento, darnos en un mar de abrazos a cada momento. Esta novela apela a la búsqueda de la identidad que tenemos cuando migramos, cuando también migra con nosotros nuestra familia, o nosotros migramos, nuestros seres queridos, migran los sentimientos, la sabiduría, los pensamientos, la reflexión, y también migra el amor y migra la esperanza. En El Muro el llamado es a romper todas las barreras que tenemos, a romper también todas aquellas construcciones que ponemos entre nosotras y entre nosotros para no vernos como uno. El llamado es poder vernos, encontrarnos en la otra, en el otro, abrazarnos desde la solidaridad, abrazarnos desde esa reflexión que nos invita El Muro, en donde podemos reflexionar que la migración es la construcción de un nuevo lenguaje, es la construcción de nuevas culturas y que a través del muro podemos encontrar no solamente aquello que nos configura, sino también la esperanza de tender puentes que nos unan a través de la reflexión, del amor y de ese corazón que late a pesar de la distancia, desde la cercanía misma de su latido y del aliento. Mientras escribí Apología del Encuentro, que está escrita en prosa poética, la narrativa me llevó de vuelta a la poesía con la que yo había iniciado mis primeros textos, y es justo ahí cuando me encuentro en la poesía para poder compartir los poemarios Navegar sin remos, Puntos cardinales y Así del tiempo, de los cuales leeré unas breves poesías. Cuando el viento del monte agreste, ruidoso con furia vuele, congelen raíces hierbas y pueblos volcanes rieguen, me tienes, nos tenemos, quiero que sepas. Y cuando mares vacíen a gotas, absorba el árbol la humedad que yace, cerros no sean devorados y neveros manantiales sean, que amor es saberse, sea cielo o infierno, quiero que sepas. Tu voz es cáliz que alimenta,
es silbido que murmura, es el polen esparcido, es el canto, la poesía, y es la gracia que bendice al desamparo que se alivia. Quizá junto a ti ya soy lo que en la mente de Dios ya era. Ven, amor mío, no dudes, no temas, no sabemos del alma si viva o si muera. Ven, amor mío, no tardes ni alargues, de lapsos los pasos habrán de fraguarse. Ven, amor mío, al pábulo vasto, habré de servirte a estratos ofrendas. No verán nuestros ojos amanecer de venires, ni sentirán los sentidos el agua tormentas. Mas algo es seguro a la víspera inquieta, amarse no agota, revive la espera. Lo haremos. Haremos el día y a la tarde la noche, que madrugadas desvela y amanece al sereno. Lo haremos. Sembraremos campos nuevos con la lluvia gratuita del cielo, y haremos ronda cuando haga sombra y oculte la luna al lucero. Lo haremos. Te juro lo haremos. Bailaremos al compás de las notas, de valses a piezas un himno inspiremos, y a giros provocaremos desnudar por completo alma y cuerpo. Lo haremos, ser uno al reflejo, y unidos quedarnos despiertos, y al amar nos haremos sin vela y sin remos. Y lograremos, lo haremos, darnos al corazón por entero. Lo haremos, te juro lo haremos, dibujando crisoles bañados de cielo. Haremos del suspiro la caricia, y del abrazo haremos aliento. Y haremos de dunas arreboles, como a la luna hacen desiertos, y del sol abrigaremos la noche, y a la noche un milagro abrazaremos. Lo haremos, te juro lo haremos. Haremos de amores un mundo, y al amarnos haremos un mundo nuevo. ¿Por qué tenemos que mudar las ansias, como si fuesen pieles que se renuevan, hendidas por la fatiga desesperada, de andar los días porque se andan, sin un motivo, sin una guía, sin los luceros que luces fraguan? ¿Por qué tenemos que mudar las ansias, que ahora se ahogan de tanta mar que el deseo levanta, por el ansia que ya no ansía, que nos deprime, después provoca, izar las velas, soltar las anclas? Solo quiero que me escuches, solo quiero que me sientas, cantar delirio salirme, la cruel ironía de quien queda. Huellas arena esfuman, al hielo escarchas dejan, y quieto pasmo a la deriva, esos delirios de la aventura, la hiel culpable de la conciencia al volver la calma. Me voy, apago las velas, me voy, mis pasos alejo. Mi alma es de Dios tan solo, y yo solo a ti pertenezco. ¿Qué pasaría si el mar fuese el cielo? Si el reflejo en las olas se viera en las nubes. ¿Y qué pasaría si el mar fuese desierto y las dunas de arena los mares ahogaran? ¿Qué pasaría si el viento fuera el fuego que destruye parajes y sopla la savia? Nada quedaría erupción de volcanes, nada del aire, del fuego sus radas. ¿Qué pasaría si el agua se agota, si del mar el petróleo secase los mares? ¿Y qué pasaría si los árboles secan, sus raíces marchitas, su tronco, sus ramas? ¿Qué pasaría si no hubiese aves, si el trino acabase a murmullos sus alas? ¿Y qué pasaría si no hubiese animales, si solo artefactos, paisajes humearan? ¿Qué pasaría si no hubiese cantos, ni bosques, ni nieve, ni selvas, montañas? ¿Qué pasaría si no hubiese aliento, si no hubiera trinos, ni voces, palabras? Lo que ahora tenemos, al mundo lo acaba. Días de Aliento es una novela que aborda los primeros días de la pandemia que vivimos en el mundo, cuando la incertidumbre y el mundo incierto al devenir nos ha llegado y nos ha llevado, por supuesto, a momentos de profundo dolor, de profunda desesperación, de tristeza, pero también abrazamos la posibilidad de la esperanza, del reencuentro, de tener fuerza, ahínco, de darnos apoyo, de ser solidarios, de ser empáticos. Y en Días de Aliento, las dos protagonistas luchan día a día por ello. Quiero habitar otros días, en que la nostalgia no sea melancolía de momentos vividos, sino un instante que celebra el presente estar viva. Días en que el mundo se abre y no cierra ventanas abiertas para haber crecido. A elevación del dolor evoco el universo de emociones que aún no ceden al estigma ni al prejuicio. Tengo esperanza de regresar a las calles y hacer del espacio aforo, que muestras de afecto sopresen la cruel ironía, vernos en la otredad, no estar más solas al reflejo, y que al darnos no olvidemos somos uno siendo distintos.
Camino a cuestas el dolor delante de espera. Extraño el abrazo y más el abrigo del sueño a quimeras. Anhelo habitar la esperanza que resida otros días, esos que apelen a la solidaridad, empatía y al respiro encomienden amar los encuentros, días en que habite un lugar pleno en el vacío. Tengo fe, habrá mejores amaneceres y miradas al apego den cauces al río. La energía permitirá del cariño acercar el corazón a su latido. La letra reflejará su poesía en versos andariegos posados en la rima de su silo. Tengo fe, habrá una cura para el alma y habrá un nuevo aliento al respiro. Y estoy aquí, sin más prenda que la palabra desnuda que abraza vestir a la vera otros días. Darse al aliento, darse al suspiro y darse al reencuentro de la caricia. Esa que habrá de vestir los confines del aire, las lindes del alma, los hipos de vida. Y cuando toda historia termina, eterna su ciclo reinicia. Anida en mí la mariposa y se llama utopía. Días de Aliento, además, hace un homenaje a dos sectores que para mí son muy importantes. El sector salud a través de Elena, que es una enfermera, y el sector educativo a través de Isabel, que es una maestra. La novela se ubica en cualquier parte del mundo y el mensaje central es no postergar los encuentros, los abrazos, las palabras, los mensajes. No postergar sentirnos a pesar de la distancia desde esa cercanía del corazón que se expresa cuando nos hablamos, cuando nos sentimos, cuando podemos enviarnos un saludo y saber que podemos palmarnos el hombro, darnos un abrazo y encontrarnos en la caricia del corazón, en la caricia del alma, desde la distancia cuando está cercana en el pensamiento. Muchas gracias por habernos acompañado a Días de Aliento y el recorrido que hemos hecho por las novelas El Surco, El Ítamo y El Muro, que integran la trilogía Apología del Encuentro y de los poemarios Navegar sin remos y Puntos Cardinales. Asimismo, gracias también por permitirnos hacer llegar la reflexión de la novela Días de Aliento, que envía un mensaje de fuerza, empatía, solidaridad y energía desde la distancia, pero en la cercanía del corazón. Les envío un abrazo enorme hasta Austria y también hacia sus familias en México. Gracias a la Embajada de México en Austria por hacerles llegar este video en sus distintas plataformas y a ustedes por acompañarnos y con su presencia darle sentido a esta actividad cultural. Deseo les haya gustado cada pensamiento, cada poesía y cada lectura que hemos compartido con ustedes. Les envío nuevamente un abrazo enorme, su amigo Iván Uriel. Cuídense mucho y nos vemos la próxima.